Arrancamos por aquí para abajo. Óigame, porque es importante recibir toda la orientación y la información que siempre nos trae. Para mí es un tremendo placer presentar a un buen amigo, profesor, óigame, en diferentes instituciones, incluyendo el Seminario Teológico de Puerto Rico, la Universidad Teológica del Caribe, entre otras. Profesor de Biblia, de hebreo, de griego, interpretación bíblica, entre otras. Óigame, tremendo profesor, pastor de la Iglesia de Dios, Tabernáculo de Fe, allá en Villa Prades. Un amigo extraordinario y compañeros allá en el cuerpo de consejeros, que juntos ahora el Señor nos ha puesto ahora a trabajar también juntos. ¡Ay, santo! Así que aquí está. Un abrazo para el doctor Ildefonso Caraballo Sánchez. Saludos. Qué alegría estar aquí de vuelta. Good morning. Good morning. Qué bueno, alegría. Top John. Buen día. Exactamente. Yo lo entendí. Sí, a ver, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que escuchas? Carlos Jimera, bueno, Jimera Díaz. Qué alegría estar aquí, Pastor Jesús. Bueno. Me siento como nuevo, gloria a Dios. Después de estos días, ¿verdad? Que hubo diferentes situaciones, sí. Incluyendo una particular mía, ¿verdad? Estoy de vuelta, contento, alegre, feliz qué bueno, de estar aquí. Qué bueno. Una palabra de felicitación a las féminas, a todas las féminas que nos escuchan. Nos unimos a la celebración, no solamente por el Día Internacional de la Mujer, sino por el impacto y la bendición que es tenerlas con nosotros, compartir con ustedes. Y permíteme un privilegio, pastor, Adelante, pastor, adelante. Un privilegio paternal. Hoy estoy de fiesta en casa. Hoy cumple la chica de casa, Deribel Ilmar. Mira qué bien. Un 9 de marzo escuché su llanto por primera vez y me di cuenta que era papá. Qué bueno, hermano mío. Felicidades. Un abrazo, mire, un aplauso a Deribel. Deribel Ilmar. Amén. Y Maribel, que fue una campeona, ¿verdad? Ese proceso no se da solo, ¿verdad? Gracias a Dios por ellas, que tienen el milagro de la vida, tienen el poder, ¿verdad? Dios le ha concedido ese poder de gestar. Así es. Así que qué alegría, estamos contentos. Saludos a todos los hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y un cariño para la pastora Gladys García, una de nuestras líderes, una mujer excepcional, una excelente líder, excelente predicadora, una mujer de Dios en Tabernáculo de Fe. A todas las demás que nos escuchen, todas las demás que escuchen y nos vean en esta hora. Bueno, pastor, estoy listo. Vamos allá, claro que sí. Vamos a compartir aquí la presentación de esta mañana. La tenemos. Sí, señor, aquí voy. Voy a quitar esto de aquí. Ahí está. Ahí estamos. Bien, voy a abrir aquí, déjame ver. Se abrió la pantalla. No, pero digo, se ve los cuadritos al lado, los slides, pero la pantalla no abrió, pero se ve. Ok, vamos a movernos aquí. ¿Entiendes lo que lees? Estamos tocando el tema de la hermenéutica. Y en esta mañana yo quisiera, pastor, y las próximas, pienso que nos va a tomar algunas secciones, hablar sobre métodos de interpretación bíblica. Qué buena. Métodos de interpretación bíblica. ¿Qué elementos yo debo tener en cuenta cuando hablo de la hermenéutica, de la interpretación bíblica? Y voy a comenzar en el día de hoy hablando del método racionalista. El método racionalista. ¿Qué implica ese método? Sujeta toda la escritura al juicio y a la razón humana para saber si sus declaraciones son válidas. Me parece que debemos tener en cuenta de que Dios nos hizo seres pensantes.
La capacidad humana de pensar, de analizar, de reaccionar, de discernir, es un don de Dios, es parte de la creación. Cuando nos comparamos con otros elementos de la creación, muchos de ellos inanimados, no tienen vida, y aquellos que tienen vida se diferencian del ser humano en esa capacidad pensante, esa capacidad de análisis. La razón se llama, ¿verdad? La llaman algunos teólogos y filósofos. Así que este método lo que hace es ir a las escrituras y ver si lo que dice la Biblia es verdad. Una dificultad de este método es que tiene como base el hecho de que lo sobrenatural no existe. Ahí hay un elemento que nos levanta la bandera, porque nosotros afirmamos el elemento sobrenatural en la escritura. Ahí yo uso mi razón, yo uso mi capacidad, pero hay cosas que hay momentos que mi fe tengo que entenderla, tengo que creerlo por fe. Así que este método racionalista, afirmando que lo sobrenatural no existe, pretende que la razón sea la que domine el análisis bíblico, la razón. Y para eso utiliza lo que se conoce como el método científico. Que si no lo puedo probar, no existe. Si no lo puedo probar, si mi mente no lo puede entender, Sí, no es verdad, no exactamente. existe. El método científico tiene su validez Claro, desde el punto de vista de que la meta es adquirir conocimiento, claro. crecer en el conocimiento. Y yo creo que estamos la misma Biblia nos invita a crecer en la fe. Así que no estamos fuera de esa acción cuando hablamos de esa dimensión del método científico. Regularmente cuando yo enseño técnicas de investigación, que es un curso en la UTC que maneja estos procesos de investigación, ese es uno de mis planteamientos. La investigación tiene como meta que el estudiante adquiera conocimiento. Yo debo aprender. Luego de un proceso académico de enseñanza-aprendizaje, el estudiante debe adquirir conocimiento. O sea, si se queda igual, pues no aprendió, no hubo proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de ese método, interesante, encontré aquí una diapositiva en esta página de internet que describe los elementos del método científico. Aquí tenemos la observación, tenemos la inducción, tenemos la hipótesis. Estos tres elementos son la base sobre la que surge este análisis científico. Tú observas, tú induces, haces una serie de análisis, planteas una hipótesis, haces unos experimentos, aunque podemos pensar que este elemento se ve más en los laboratorios, ¿verdad? De biología, de química, de física. Los principios del método científico se pueden aplicar a cualquier área de estudios. Luego usted hace análisis y llega a unas conclusiones. Hace análisis, llega a unas conclusiones. Fíjate, pastor, aquí están los elementos, pasos generales, observación, inducción. Se formula una hipótesis, se experimenta, se hacen observaciones, comparaciones, contrastes, se analiza y se llega a una conclusión. ¿De qué usted está hablando, pastor, esta mañana? Pues mire, le voy a dar un ejemplo que tal vez algunos conocen. El pastor seguramente la hemos visto, la ha estudiado, el análisis de lo que se llama la hipótesis documentaria para presentar cómo se formó el Pentateuco, cómo se formaron esos, y se extiende básicamente hasta todo el Antiguo Testamento. Fíjense que se observa el análisis de estos teólogos y biblistas a través, esta es una hipótesis que surgió básicamente en el siglo XIX, hace unos 2 siglos atrás. Observaron que en el Pentateuco, porque la base surge del Pentateuco, se usan diferentes nombres de Dios. En algunos lugares se usa Yahvé, que es el nombre sagrado de Dios, que un judío fundamental no lo va a leer, no lo pronuncia. De ahí surge Adonai, donde ven el nombre de Jehová, pues entonces leen Adonai. Otros usan Elohim.
Hay otros que tienen una carga sacerdotal, un pensamiento con una influencia sacerdotal. Y entonces está el Deuteronomio, lo que es el libro de Deuteronomio, y la influencia que esa tradición deuteronómica tiene en los libros posteriores, particularmente en los profetas y puntualmente, específicamente en el profeta Jeremías, en el tiempo de Josías, el reinado de Josías. Así que esta observación hizo que algunos dijeran, esa es la hipótesis. La hipótesis es que probablemente el material del Antiguo Testamento se puede dividir en cuatro documentos, El documento J, el documento E, el documento S, en inglés se usa P, la P de priest, sacerdotal, la traducción de la palabra sacerdote al inglés, y el documento D, J-E-P-D. Algunos usan la Y también, del nombre de Yahweh. Así que ellos dicen, este material se produce a través del tiempo y el uso de los diferentes nombres de Dios representa la composición, diferentes fuentes que produjeron lo que nosotros tenemos hoy como Antiguo Testamento. Esto es un análisis muy interesante. De hecho, hay estudiosos y biblistas que ya han dividido el Pentateuco y el Antiguo Testamento en esas porciones, en esas secciones. Lo que yo quiero plantear en esta mañana es que eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una manera, surge, ¿verdad? Como producto de lo que estamos viendo esta mañana, un método racionalista, un método de analizar la Biblia desde esa perspectiva científica. No lo anoté aquí, pastor, pero la contraparte del Antiguo Testamento es el documento Q y el origen de los evangelios. O sea, se ha dado cuenta de que hay material que se comparte en los evangelios, los tres evangelios sinópticos que llamamos, que ven las cosas desde una misma óptica, de ahí viene el término sinópticos, y se parte de que Marcos es el primer evangelio escrito, y entonces Mateo y Lucas en algunos pasajes comparten el material de Marcos. Correcto. Tienen su material individual, o sea, Mateo tiene un material que es de él, Lucas tiene un material que es de él. Y entonces surge lo que se conoce como el documento Q, Quell. De ahí viene del alemán. La influencia en este análisis racionalista de la teología alemana es bien pesada. O sea, los teólogos alemanes analizaron la Biblia racionalmente. De ahí viene la crítica, el análisis crítico de la Biblia. Así que ellos entonces señalan que el Nuevo Testamento, que los evangelios tienen ese origen y esa forma de análisis. Marcos es el primer evangelio, Mateo y Lucas comparten material de Marcos, Mateo y Lucas tienen material adicional, y que hay una fuente de escritos y de dichos, más de dichos de Jesús, que se conoce como la fuente Q y que fue compartida por estos evangelistas. Así que esa es la contraparte del análisis crítico en el Nuevo Testamento. Y estoy siendo, ¿verdad?, bien breve y tocando el tema por encima, como podríamos. Y bastante breve, porque estos son clases de semestres enteros. Interesante, ha pasado lo mismo con el Nuevo Testamento. Hay un autor, ahora se me escapa el nombre, que él produjo lo que es el material del documento Q. Ha ido analizando y entonces llega y separa porciones de los evangelios con las características de esos dichos de Jesús, de esos materiales que por algún tiempo estuvieron se mantuvieron oral y en su momento se escribieron. El otro análisis del método racionalista es que algunos se acercan a la escritura con prejuicios, con ideas ya preconcebidas,
y un método científico, usted no debe acercarse a su tema de investigación prejuiciado. Y entonces la Biblia ha recibido ataques a través de los siglos, esto no es nuevo, y las seguirá recibiendo por mentes que no validan la experiencia divina, que no validan lo sobrenatural, que no validan la fe y que solamente quieren analizar, quieren racionalizar el contenido del evangelio, y entonces cargados de esos prejuicios se acercan a la escritura. El punto clave de este tipo de análisis es rechazar la intervención divina en los asuntos humanos. Un método racionalista elimina a Dios. Y aquellas cosas que tienen alguna explicación sobrenatural, ellos las van a explicar de acuerdo a las leyes naturales. Aquí les coloqué un ejemplo, el milagro de los panes y los peces. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y creemos y leemos el Evangelio y creemos que de los 5 panes y los 2 peces, de los panes y los peces que trajo aquel niño delante de Jesús, Jesús los multiplicó y se multiplicaron. Hay un elemento sobrenatural. El análisis racional lo que dice no, un momentito. Todo el mundo tenía su comida, todo el mundo había llevado su lonchera, y en el momento que Jesús habla, pues comienza a compartir su pan, comienza a compartir sus peces. Así que lo que ocurrió allí fue un milagro moral, no fue un milagro sobrenatural, no fue una acción sobrenatural. No, corrígeme si es correcto. Me parece que hay un teólogo también que me parece que es Schleiermacher, que habla sobre esa experiencia, ¿verdad? Sobre es correcto. ese elemento de sentimiento y quitarle ese elemento fenomenológico a la Biblia y verla de manera más crítica. Más crítica, más racional, o sea, tratar de explicar lo sobrenatural desde el punto de vista humano. Pasa con los relatos en el Antiguo Testamento del cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, en el Nuevo Testamento el caminar de Jesús sobre el mar y posteriormente el caminar de Pedro o sea, hacen unos análisis de fuerzas naturales. Interesantemente, el libro de Josué sí señala que había un tiempo donde el cuerpo de agua, el río Jordán, se echaba a un lado, la marea bajaba. Ese es el análisis científico nuestro, ¿verdad? La marea bajaba y entonces se podía caminar cierta distancia, caminar a pie cierta distancia. Hay un libro de hermenéutica, no creo que es de la fuente, que al analizar ese tipo de métodos racionalistas, donde no se cree que el Mar Rojo, hablando del cruce del pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, en seco por el mar, simplemente dicen que la marea había bajado, que los niveles del agua estaban de manera tal que el pueblo podía pasar en seco. Pasar en seco era que el agua había bajado y ellos podían caminar al otro lado en seco. El análisis de este autor es, pues entonces el milagro fue mayor, porque en esos niveles bajitos de marea, de agua, se ahogaron los egipcios y los carros de ellos fueron destruidos. Así que ese tipo de análisis racional debemos tener cuidado porque nosotros afirmamos que la Biblia es un libro divino, la Biblia es inspiración divina, habla acerca de Dios, nos da a conocer a Dios. Así que cuidado con el método racionalista. Con mucho respeto, ¿verdad? Yo soy académico, he enseñado, yo fui enseñado, yo recibí este material y lo he enseñado. El problema de algunas áreas académicas es que dan este análisis racional como por sentado, lo dan por sentado. Esto es así. Nosotros lo miramos desde esa perspectiva, miramos los diferentes puntos de vista, pero regresamos a la base. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Eso no quiere decir que no analicemos. Estamos haciéndolo aquí esta mañana. O sea, que tiene un valor este método racional. Comencé
diciendo que Dios nos hizo seres pensantes. Así que Dios quiere que pensemos, que razonemos, que analicemos. Dios nos ha dado inteligencia y espera que la usemos responsablemente. Pero tenemos que tener cuidado de no colocar la razón sobre la fe y echar a un lado la fe. De hecho, Doc, un punto breve, ese acercamiento es importante porque de acuerdo a cómo yo me acerco al texto, va a ser también la experiencia que yo voy a tener con el texto. Si yo me acerco y mi primer acercamiento es un acercamiento racionalista, pues entonces cuando yo lea el texto, simplemente lo voy a leer como si fuera cualquier otro texto, y voy a acercarme con todos mis prejuicios, con todas mis cosas, buscándole, como dicen aquí en Carolina, las 4 patas al gato. Al gato. Pero si yo me acerco con un espíritu de humildad, si yo me acerco con una experiencia donde reconoce esos elementos espirituales sobrenaturales, me parece que si yo no le quito esos elementos, también puedo utilizar el modelo racionalista para poder también hacer una interpretación adecuada, pero no le quito la experiencia de la espiritualidad al texto. Y yo puedo de alguna manera interactuar sin tener que de alguna forma irme por el lado racionalista y quitarle esos elementos sobrenaturales a la palabra. Excelente, pastor. Fíjate que mencionaste 2 o 3 palabras claves antes de tocar este tema, algunas semanas atrás. Hablamos de las características del intérprete. Hablaste de humildad, hablaste de dirección del Espíritu Santo. El acercamiento, tienes razón, y ese es un punto bien importante. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia como la palabra de Dios? Sí, así es. El asunto hermenéutico es que se hace énfasis de que la Biblia es literatura, es cierto, es literatura, Sí, claro. que se hace exégesis, como se hacen exégesis de otros documentos, otros ensayos, otros escritos, pues de la Biblia también pues se hace hermenéutica, se hace exégesis. Sí, eso es correcto, pero nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que hay unos elementos divinos humanos. A mí me gusta mirar la Biblia como esa combinación del Dios de la revelación, del Dios del Espíritu Santo, el Dios que ilumina, el Espíritu Santo que ilumina, pero los que escribieron fueron seres humanos. Los que mantuvieron ese material oralmente por siglos fueron seres humanos como tú y como yo, Así es, así es. desarrollados en el camino y en la historia, pero fueron seres humanos. Es importante, pastor, lo voy a ver más adelante en este análisis hermenéutico, pero me parece que tiene valor mencionarlo aquí. Aunque la Biblia toca temas científicos, la Biblia no es un libro de texto científico. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, tú no puedes ir a Génesis para hacer un análisis científico de moléculas, del cosmos, del hoyo negro, de la explosión que surgió para la creación del universo. No, porque es que la mentalidad del libro de Génesis no es una mente científica. Este concepto de la tierra plana, que por mucho tiempo se habló y veí un artículo recientemente, creo que fue National Geographic, que todavía hay gente en el siglo XXI que piensa que la tierra es plana. O sea, ese tipo de análisis científico está ajeno a la Biblia, a pesar de que la Biblia toque temas científicos y haya estos elementos milagrosos, estos análisis de la geología, del estudio de la tierra. Así que acerquémonos a la palabra del Señor con nuestra capacidad racional. Fíjense que Dios nos hizo seres pensantes. Creo que es la tercera vez que lo digo. No nos hizo clones. No nos hizo para que Jesús se mire y piense lo mismo que Ildefonso Caraballo. No somos robots. En este tiempo de la robótica que se está desarrollando todo este concepto, no
Nosotros no somos robots. Nosotros no somos marionetas de un Dios que tiene absoluta verdad. Dios nos dio la capacidad de pensar, de razonar. Usémosla inteligentemente. Pastor, es interesante porque eso que usted dice es bien vital. Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar mi concepto de la razón leyendo las escrituras cuando yo leo pasajes bíblicos que tienen que ver con personas que atentaron posiblemente contra su vida, que en el caso de Judas, por ejemplo. Y yo leer esa escritura y que de alguna manera la razón me dice a mí que él lo hizo, pero yo no tengo que hacerlo. Eso no valida que yo lo practique. Exactamente. Dice, aquel que prometió y dijo, si cuando llegue a mi casa el que salga lo voy a sacrificar, y le salió la hija. Y la hija, Jefté. Yo no, espérate, pero yo lo leo, pero la razón me dice que yo no tengo que hacer eso. Es correcto. Y entonces utilizar otro modelo, que es el modelo literalista, que lee la Biblia de manera literal. Ahí, ¿sabes? Aquí lo dice, aquí está. Ahí está, eso es lo que es. Mira, el otro es promover la poligamia en nombre de Salomón. Exactamente. Pues eso está ahí, pero yo no tengo que hacerlo. La razón me dice a mí que no. Exacto. Y si de hecho la razón también es la ley, que si lo hago me busco un lío, me meten preso. Así que la razón me está diciendo que no. Exactamente. Y llegó un momento en que, aunque eso ocurrió, ¿sabes? Está el elemento histórico también. Exactamente. O sea, aún el análisis histórico de la Biblia no cae dentro de los parámetros de un libro de historia de la actualidad, tanto en el término científico como en el histórico. Tiene historia de los faraones, historia de Egipto. Yeah. Interesantemente, los estudiosos de la historia de Egipto han ido a la Biblia para corroborar la historia de Egipto y el desarrollo de esas Babilonia posteriormente en el tiempo del exilio, pre-exilio, post-exilio. Así que la invitación esta mañana al mirar, estamos ya en tiempo, ¿verdad, pastor? Al mirar este primer método, vamos a ir, probablemente veamos un método por miércoles, un método. Hoy, el método racionalista. Nos acercamos a la Biblia con nuestras capacidades, con nuestra capacidad de raciocinio, pero tenemos cuidado. Hay unas variantes ahí, esta última observación aquí de estas variantes tienen su valor. Hablar del tema de la Heilgeschichte, historia de la salvación. La historia de la salvación. Hemos analizado ese concepto y tiene un valor para entender el desarrollo del propósito de Dios, el propósito salvífico. El tema de las formas, las diferentes formas literarias que hay en la escritura. Bullman con su desmitologización del Nuevo Testamento. Correcto. Voló la cabeza, voló la cabeza a muchos estudiosos, muchos teólogos y muchos estudiantes de la Biblia en el día de hoy. Yo no creo que la Biblia sea un mito. Yo no creo que la Biblia sea un mito. Que haya análisis de historias paralelas de los caldeos, de civilizaciones contemporáneas, interesante, pastores. Cuando tú haces ese análisis de que hay otras civilizaciones que tienen historias de la creación, así es. Historias del diluvio. Así es. Mire, eso es lo que hace afirmar mi fe, no me la fragmenta. Me dice, espérate, esto es un evento que otras civilizaciones consideraron al punto tal de que escribieron sobre ella. Así que usemos nuestra capacidad, manteniendo, como muy bien dijo el pastor Semidey, nuestra espiritualidad. Y yo le digo siempre a los estudiantes, pastor, voy a cerrar aquí estoy, que hay momentos cuando mi capacidad de pensar ya llegó a su punto máximo, yo lo creo por fe. No tengo temor en decir esta mañana que hay elementos que nosotros lo creemos por fe. Y de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con eso. Esto ha sido un tremendo tiempo, un tremendo estudio, así que estamos en camino profundo, pero mire, vaya ahí. Vamos seguro. Vamos trabajando. Me parece que esto es poderosísimo lo que estamos recibiendo todos los miércoles a esta hora. Recuerde que si usted quiere tener más información sobre el contenido
de esta sección, de este segmento, usted puede ir a Jesús Everyday Ministries en YouTube y usted puede encontrar todos los segmentos del doctor Ildefonso Caraballo Sánchez y usted puede ir, mire, viendo los videos. Ahí están todos allí en YouTube. Muy bien. Lo puede ver uno a uno. De hecho, yo le envié unos cuantos, Doc. Cierto. Le envié para que vea y pueda hacer un collage de esos videos ahí, los puede ver y puede ir viendo clase por clase. Esto es un contenido poderoso. Muy bien. Un contenido poderoso que usted no puede perderse. Mira, no quiero pasar por alto el decirle que aquí usted puede conseguir al doctor Ildefonso Caraballo, conectar con él. 787-646-2289. 787-646-2289. Y también usted lo puede conseguir a través de icaraballosánchez@gmail.com. icaraballosánchez@gmail.com. Pastor, gracias por estar con nosotros y por bendecirnos, hermano. El miércoles que viene nos vemos. Así sea, con la ayuda del Señor. Un abrazo, mi hermano. Que tenga un excelente día, brother. Bendiciones. Dios les bendiga. La paz de Dios.